tal? Pues buenas noches y gracias por venir otra vez a los Viernes de Ciencia. En esta ocasión tendremos al doctor Arturo Chávez Chávez. Él tiene grado de PhD en Física por la Universidad de Strathclyde en Glasgow, Reino Unido. Es licenciado en Física y diplomado en Formación Directiva por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y también está reconocido con el perfil PRODET de la Secretaría de Educación Pública. Su área de investigación es la física de materiales en el estudio y caracterización estructural eléctrica y óptica de materiales. Ha impartido docencia y ha graduado estudiantes a nivel doctorado, maestría y también licenciatura. Ha sido revisor de proyectos de innovación tecnológica de empresas, de candidatos a realizar estudios de posgrado de calidad del CONACYT y también de la UCEN Mexus CONACYT, y también es parte del comité revisor de ingeniería y de estudios de reconocimiento de programas educativos de la SEP, y también es referee de la revista Optics and Laser Technology. Ha sido también impulsor del desarrollo de la física experimental en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y es miembro fundador y creador del Cuerpo Académico de Física de Materiales, que también está reconocido por el PRODEP, que se dedica precisamente a la generación y caracterización de tratamiento de materiales en las líneas de investigación de síntesis de nanomateriales, caracterización óptica, películas delgadas, semiconductoras y tratamiento de materiales por técnicas de impacto láser. Pues a lo mejor nos platicará algo de lo que es todo esto, ¿no? El grupo mantiene también colaboraciones estrechas a nivel nacional e internacional y ha impulsado y participado en la creación y modificación de planes de estudios a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias por venir al Viernes de Ciencia y lo escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la presentación. Dijo demasiado. Pero bueno, gracias a todos por venir. Vamos a empezar a tratar de hablar con ustedes acerca de cómo desde el punto de vista de la ciencia es que nos hemos dado cuenta de que los átomos existen. La parte científica es la forma en la que la humanidad, o sea, el ser humano ha avanzado para conocer su entorno. Entonces, los átomos es una herramienta útil, o así se veía, y ahora vamos a ver cómo es que sabemos de su existencia, y para ello voy a tratar de dar una idea general de cómo es que se encontró la existencia de los átomos. Entonces voy a hablar un poquito de proporciones definidas, proporciones múltiples, un poquito de química que tiene que ver con esa parte. Voy a ver lo que se conoce como ley de Avogadro. Espero que cualquier duda que tengan me pueden interrumpir, y después hablar un poquito acerca de teoría cinética del movimiento y del movimiento browniano, y después para llegar a ver realmente cómo es que desde el punto de vista de la ciencia sabemos que los átomos existen. Entonces, hasta ahorita nadie ha podido ver un átomo, y digo que nadie ha podido ver un átomo porque ahora sabemos que los átomos miden alrededor de unos cuantos Armstrong. Si ustedes se fijan, aquí tendríamos metros, aquí tendríamos micras, sería la -3, aquí tendríamos milímetros a la -3, a la -6 tendríamos micras, y a la -9 tendríamos nanómetros. Entonces esto es algo como a la -10. De esa manera es algo muy pequeño que nosotros no podemos ver, pero desde la ciencia genera modelos para de manera indirecta darnos cuenta de qué es lo que existe en la naturaleza. Al principio nos dimos cuenta de qué es lo que existe de manera ordinaria, o sea, cómo se mueven las cosas, cómo se mueven grandes masas, pero a medida que la ciencia va avanzando ha ido hacia algo más, generando modelos para algo que nosotros no percibimos, pero que tenemos evidencia de que ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que existen los átomos? Vamos a ver qué evidencias tenemos y cómo sabemos de su existencia. Entonces vamos a ver
estas leyes que les comenté de proporciones definidas, cuando nosotros o los químicos en esa época hacían combinaciones, ya habían separado elementos. Cuando unían hidrógeno molecular con oxígeno molecular, encontraban agua, y así iban haciendo ellos combinaciones para ver qué elementos encontraban. Las combinaciones que hacían se daban cuenta que tenían o seguían ciertas proporciones. De manera más simple podemos decir que cuando mezclaban 10 gramos de plomo y mezclaban 1.56 gramos de azufre, les daban 11.56 gramos de sulfuro de plomo. Si mezclaban 10 gramos de plomo, pero le ponían más azufre, o sea, si le ponían 3 gramos de azufre, entonces de todos modos obtenían los 11.56 y 1.44 de excedente. O sea, siempre las combinaciones se daban en proporciones exactas. Igual si mezclaban 18 gramos de plomo y ahora le ponían 1.56 de azufre, les volvía a dar los mismos 11.56 gramos de sulfuro de plomo, pero ahora les sobraba, sulfuro de plomo, pero ahora les sobraba plomo. Entonces ellos se daban cuenta que al mezclar elementos siempre lo hacían en proporciones como unitarias, o sea, siempre había excedentes. Entonces decían, bueno, algo existe aquí que nos permite que las combinaciones se den como en unidades enteras. No unidades enteras porque aquí tenemos fracciones, pero en proporciones simples. Entonces ellos se combinan siempre para dar la misma cantidad y los excedentes no se consideran cuando se mezclan, y eso se le conoce como ley de las proporciones múltiples. Entonces, si nosotros combinamos dos partes de hidrógeno y nada más una parte de oxígeno, entonces tenemos una parte de agua. ¿Sí? Si combinamos más hidrógenos y nada más una parte de oxígeno, tenemos agua y tenemos un excedente de hidrógeno. Entonces siempre se dan las proporciones de una parte simple. De hecho, cuando se busca hacer combustibles y tener hidrógeno, pues nada más combinan más, cuando descomponen el agua, pueden descomponer estas partes en hidrógeno y oxígeno para tener energía en el hidrógeno. Entonces, si nosotros descomponemos, por ejemplo, 1 kilogramo de agua, siempre vamos a ver que sigue la misma proporción. Así como los elementos se van combinando en proporciones simples, si los descomponemos también se descomponen en proporciones simples. Generalmente un 11.2% de hidrógeno, ¿sí?, va a generar con un 88.8 de oxígeno, nos va a generar una cierta cantidad de agua, pero siempre en esas proporciones. ¿Sí? La naturaleza así se comporta. Si seguimos disminuyendo esa muestra, siguen siendo las mismas proporciones, seguimos dividiendo y las partes más pequeñas siguen teniendo esa proporción hasta donde podamos dividir. Entonces, siempre mantenemos esas proporciones. Ahora, Avogadro, este químico, lo que se dio cuenta es que si tenemos gases que tienen un mismo volumen y una misma presión, entonces tienen la misma cantidad de componentes. ¿Por qué se dio cuenta que tenían la misma cantidad de componentes? Pues porque ejercen la misma presión y siempre mantienen el mismo volumen. Solo que se dio cuenta que, por ejemplo, los del nitrógeno eran más masivos que los del hidrógeno, porque siempre mantenían ese volumen y mantenían esa presión. Entonces, si mantienen esa misma presión, ejercen las mismas fuerzas, entonces tienen que ser los mismos. Entonces, mismo volumen y misma presión, todos los gases mantienen estas características, y solamente este es más ligero y este debe ser más masivo para poder ejercer la misma presión. Entonces, una vez que tenemos esos antecedentes de cómo se combinan las sustancias y que lo hacen en proporciones simples, y que Avogadro se dio cuenta que existe algo pequeño, o que los gases están constituidos por partes muy pequeñas,
y que siguen esas características de tener presiones y volúmenes constantes, se desarrolló también a la par un modelo para explicar cómo era el comportamiento de esos constituyentes pequeños. En ese momento no se sabía que existían los átomos. Entonces se generó un modelo que se conoce como teoría cinética de los gases. Y las suposiciones que se hacen para ese modelo es que los constituyentes del gas, ¿sí? En ese momento se trabajaba con moléculas, no sabían la existencia de los átomos, pero sí se podía tener ya evidencia de moléculas. Entonces, la separación entre ellas se considera muy grande y que no interaccionan unas con otras. Y también se considera en este modelo que obedecen las leyes de Newton. O sea, básicamente la ley de la inercia, la de fuerza igual a masa por gravedad, y la tercera ley de Newton de interacción entre un objeto y otro. ¿Sí? Entonces, las moléculas o los constituyentes de ese gas solo interaccionan en colisiones de corto alcance y nada más con las paredes de los contenedores que lo contienen. Como ven, el modelo es una abstracción de la mente con muchas suposiciones para ver cómo se comporta. Entonces dice, cuando chocan con las paredes no liberan energía ni absorben energía. Y eso es lo que nosotros conocemos como colisiones elásticas. Entonces, si el gas es una sustancia pura, si es un solo componente, pues entonces todos sus constituyentes son idénticos. Y esas eran las suposiciones de la teoría cinética molecular. ¿Sí? Entonces, tenían el contenedor en un gas ideal, que también es una abstracción de la mente, es donde se aplica de manera simple el modelo de teoría cinética de gases. Entonces, las únicas interacciones que sufren las partículas que constituyen el gas, pues es con las paredes del cubo. Y entonces, lo que el modelo daba a conocer es que en esa interacción, ¿sí? Con la ayuda de tener la idea de que los constituyentes eran como pequeñas bolitas o pequeñas partículas que se movían en todas direcciones, las partículas entonces cambian sus condiciones cuando cambia la presión y la temperatura. Se dieron cuenta que cuando tenían combinado el gas, si no lo tienen a presión constante y volumen constante, que fue lo que encontró Avogadro, entonces esas condiciones cambian y se mueven de otras maneras, ¿sí? De otras formas. Entonces, lo que este modelo nos permite saber es cómo se comporta la presión y la temperatura. Y este modelo nos dice la presión tiene que ver nada más con los choques con las paredes del recipiente que contiene el gas. Entonces, depende de qué tanto esté golpeando las superficies. Y eso es nada más la presión. Y la presión es la fuerza que ejerce cualquiera de ellas sobre el área donde choca. También nos permite calcular el modelo la temperatura, y la temperatura se considera como la energía cinética. La energía cinética es el movimiento de los constituyentes del gas, o sea, la energía cinética promedio. ¿Sí? Se considera como la temperatura. Entonces, por ejemplo, si tenemos un gas que está a 200 grados Kelvin y lo duplicamos, entonces su energía de sus moléculas, el promedio, también se duplica. Entonces, ese movimiento cinético es lo que el modelo daba como esta energía cinética, el concepto de temperatura. Desde el punto de vista macroscópico, temperatura no es más que sentir frío o caliente cuando nosotros interaccionamos con un objeto. Y entonces entramos en equilibrio con ese objeto, desde el punto de vista macroscópico. Este modelo lo que está haciendo es irse al punto de vista microscópico, haciendo esas suposiciones para ver cómo es el comportamiento. Y como muchos modelos en física, hasta que se encuentran evidencias experimentales, decimos
que entonces son útiles o no son útiles o representan algo de la realidad. Hasta aquí no hay evidencias experimentales de la existencia de los átomos, pero el modelo explica muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces, si el modelo explica fenómenos como la presión y la temperatura, pues entonces lo utilizamos para predecir, pero aún no tenemos evidencias de cómo es el comportamiento. Entonces, cómo se mueven y cómo hay distribuciones para saber cómo se mueven cuando cambia la temperatura. A una temperatura más baja se mueven menos, a una temperatura más alta se mueven más. Sí, de hecho, hay una anécdota en la Universidad de Cambridge. Se hacían exámenes para ingreso al doctorado que duraban 15 días. Llegaba el estudiante, le daban su examen, váyase a su casa, váyase a donde quiera, y ya cuando lo termine viene para revisárselo para su ingreso al programa de doctorado. Stock, que era uno de los investigadores de la Universidad de Cambridge, siempre preguntaba: ¿cómo será la distribución de las partículas cuando cambia la temperatura en la teoría cinética molecular? Y a todos los alumnos les preguntaba esa pregunta. Él sabía que nadie la respondía, pero para entrar a un programa de doctorado o para hacer ciencia, lo importante es cómo abordas el problema, no si lo solucionas, porque estás en formación y vas a ver cómo lo haces. Pues en este caso, uno de los estudiantes lo resolvió en esos 15 días, ese problema que nadie había resuelto a lo largo de los años. Y ese estudiante fue Maxwell, el de la teoría, el de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, pues le dieron su ingreso, igual que a los otros que no lo resolvieron, también les dieron el ingreso, ¿sí? Pero antes de ingresar a la Universidad de Cambridge, él ya tenía un artículo de publicación con Stock. Entonces, para que vean la importancia del modelo. Entonces, la estructura de la materia, considerando los átomos, hasta 1908, pues no se había aceptado, ni se tenían evidencias en 1908 de su existencia. Entonces, estaban las evidencias de que algo pasaba en proporciones con las leyes químicas que les he comentado y que se acababan de acomodar los elementos en la tabla periódica por sus pesos, como los pesaban y los iban acomodando. Y había evidencias físicas como este modelo que les acabo de explicar, de los gases de teoría cinética del calor, que daba algunos resultados haciendo suposiciones que había cosas pequeñas, pero no teníamos evidencias de ellas. Así como la electrólisis, cuando hacen pasar una corriente eléctrica a través de una sustancia, se descomponen dos sustancias también. Entonces, había evidencias de que algo estaba pasando a nivel pequeño, pero no se sabía qué. ¿Sí? Entonces, en 1908, lo que había generado la química sugerían la existencia de los átomos, aunque los filósofos habían propuesto anteriormente el modelo atómico de la materia. Pero mientras no haya evidencias, la ciencia no es contundente, o si no hay evidencias de decir que realmente existen, por ejemplo, los átomos, ¿no? En el momento en que la filosofía se separa de la física avanza bastante, porque hay que ver cómo es que se está comportando la naturaleza y tratar de explicarla con modelos que se generan de manera abstracta en la mente. Obviamente la filosofía aporta muchísimo para desarrollar esas ideas, pero no tiene esa contundencia para encontrar la evidencia, ¿sí? Entonces, había objeciones filosóficas muy profundas como las de Mach. Mach decía, bueno, si la idea de los átomos es aceptable, pues que se use, se funciona. Pero pues, a ver, ¿quién ha visto uno? No, pues nadie. Pues si no ha visto uno, entonces no existen. Nosotros tenemos 5 sensores para darnos cuenta del entorno, de lo que nos rodea. Los 5 sentidos que nos dicen desde la primaria. Esos son nuestros detectores para el mundo que nos rodea. Entonces, lo que no conocemos con esos 5 sensores
nos es muy difícil aceptar que eso está ahí. En esa propuesta surgía el modelo energético, o sea, de que lo más importante en el universo era la energía y no tanto los átomos, estaban en esa discusión. Pero hasta ahorita no sabemos qué es la energía, porque nuestros 5 sentidos no nos permiten detectarla, porque la energía no huele, no se siente, solamente se siente cuando se está transformando. Cuando se está transformando sí nos damos cuenta de ella, ¿sí? Porque si se está transformando o está pasando de un lugar de mayor temperatura a uno de menor temperatura, pues lo tocamos y nos damos cuenta que está bajando. O si está aumentando también nos damos cuenta. O sea, solamente cuando se transfiere nos damos cuenta, mientras no nos damos cuenta de su existencia. Pero Mach y otros eran partidarios de generar un modelo energético, porque se encontraba, o se encontró después, que la energía siempre se conserva, y si algo se conserva, pues es muy tentador generar un modelo desde ese punto de vista de la energía, porque si es un principio de conservación, nos es muy útil, ¿no? Bueno, en 1908 están esas discusiones de si realmente los átomos existen o no existen, y en 1824 Robert Brown observó unas partículas de polen, o sea, suspendidas, que se movían y tenían un movimiento errático. Entonces, él no pudo dar una explicación de ese movimiento errático de partículas suspendidas en líquidos, ¿sí? A ese movimiento, pues en honor a su apellido, se le llama el movimiento browniano, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran unas partículas que se mueven al azar en muchas direcciones. Déjenme ver. A ver si funciona esta. Si se fijan ahí, esas partículas están suspendidas en un líquido y vean ahí cómo se mueven. ¿Sí? ¿De un vegetal? ¿De una flor? Partículas suspendidas, esas son grasa de leche. ¿Sí? Dude, you know how much those are? $800. China. ¿Con qué la están viendo? ¿Con un microscopio? Con un microscopio, ahí están y cámaras especiales. What do you think of this experiment, Julio? Sí, bueno, lo que queríamos ver era cómo es que se mueven esas partículas suspendidas. The shit out of it. Ahí se trabó. Nuevo Rexona. Si tú no pagas. Bueno, el anuncio no lo vamos a aguantar un ratito. Tenemos patrocinadores. Es como cuando ustedes van a una mesa y ven ese movimiento de partículas. Esto lo quiero poner porque Einstein dijo, si los átomos existen, son como esas partículas que están ahí. Déjenme regresar. ¿Sí? Él empieza a pensar, bueno, si esas partículas de polen se mueven, es porque esas partículas son muy grandes y debe de haber algunos objetos pequeños que tienen ese movimiento que nosotros no vemos, pero que están golpeando las partículas más grandes que son de polen y ya hacen ese movimiento esas partículas. Él, bueno, aceptaba la teoría cinética molecular. Entonces, él con esa idea trata de desarrollar un modelo para ver si los átomos existen. Entonces, una vez que tenemos
Entonces, en 1905, basándose en ese movimiento browniano, ese movimiento aleatorio de partículas suspendidas, ¿sí? Desarrolla un modelo para explicar ese movimiento, pero haciendo una suposición importante. Si los átomos existen, son pequeños, y lo único que nosotros vemos es cómo empujan a esas partículas de polvo o esas partículas suspendidas. Lo que vemos es ese movimiento más grande, pero deben de estarlo moviendo partículas más pequeñas. De hecho, hay partículas de polen que están en frascos guardados y sellados herméticamente, porque al principio se creía que a lo mejor eran seres vivos que tenían ese movimiento, pero no se han reproducido, siguen siendo los mismos y siguen moviéndose de manera azarosa, ¿sí? Entonces deben de ser constituyentes que no se reproducen, ¿sí? Y él asumió que en realidad esos eran átomos, ¿no? Entonces Einstein tenía una habilidad importante, sabía hacer experimentos mentales, o sea, no requería laboratorios. Muy pocas personas tienen la habilidad de imaginarse un experimento sin tener un laboratorio. Pero es muy importante tener laboratorio para hacer la comprobación. Pero entonces lo que Einstein inicia es con imaginarse esa situación experimental y imaginarse que si tiene una pelota estática en un vaso de agua y se empieza a hacer muy pequeñita, ¿qué le pasaría? ¿Sí? Si el agua está compuesta de átomos, pues entonces cuando esa partícula estuviera muy pequeñita, todos los constituyentes de esta agua empezarían a mover esa pelotita, porque es sólida. Obviamente la pelotita también está compuesta de átomos, pero tiene una barrera, o sea, es un sólido. Entonces van a interaccionar con esta partícula cuando se haga más chiquita, y la van a mover así como la imagen que ustedes vieron, y se va a estar moviendo la sal. Entonces, si está compuesta, pues llegaría a pasar eso. Esa partícula sentiría cómo la golpean los átomos, o sea, tendría muchos empujones y empezaría a tener movimientos aleatorios, ¿sí? Luego también, pues era asiduo al café, a lo mejor como muchos de ustedes, y cuando le ponía leche al café, veía cómo se difundía, o sea, se homogénea. Entonces, hay un proceso que se llama difusión, en el que un fluido entra en contacto con otro y se empieza a mezclar, o sea, se difunde uno en otro. Entonces, volviendo al experimento, si nosotros aceptamos que esos pequeñísimos golpeteos que sufre la pelotita son átomos, entonces empezarían a difundirse en el otro líquido cuando se mezclara líquido con líquido. O sea, los átomos empezarían a interaccionar unos con otros y se difundirían así como se difunde la leche en el café, ¿no? Entonces, el proceso de difusión es un proceso que no cambia, es irreversible. Es un fenómeno de naturaleza que nosotros, si le ponemos leche al café, pues no se la podemos quitar. O sea, habría que hacer un proceso de suministrar muchísima energía para quitarlo, ¿no? Pero de manera uniforme y se hace un solo medio. Entonces, con los modelos estadísticos es posible que nosotros podamos predecir el movimiento aleatorio de esas partículas que se mueven para ver cómo se comportan los átomos. Entonces, si el movimiento térmico de las partículas causan un movimiento térmico, entonces siempre va a haber una transferencia de energía de mayor temperatura a uno de menor temperatura, ¿sí? Porque están transfiriendo esa energía, ¿no? Entonces Einstein lo que propone es, si existen los átomos y el agua está constituido por ellos, entonces pequeños cuerpos suspendidos en el agua van a tener ese movimiento porque los átomos los están empujando, ¿sí? Y esos movimientos aleatorios, dice, deben de ejercer presión sobre las paredes. Eso se conoce como presión osmótica. Y una presión osmótica es la fuerza que ustedes aplican aquí para que no se mezcle esto con esto. Pero él dice, a la hora de estarse mezclando, pues deben de hacer una presión. A la hora que nosotros ponemos o sea, agua y café,
si nosotros quisiéramos detener ese flujo de cómo se disuelve la leche en el café, tendríamos que ejercer una presión externa para que no se mezclara. Y eso es lo que se conoce como presión osmótica. ¿Sí? Entonces, lo que él considera es que el movimiento ese aleatorio realmente es un proceso de difusión. Y que las variaciones de presión tienen que estar equilibradas con la fricción en la superficie que tiene el contenedor, o la viscosidad que tiene ese fluido en el que se están moviendo esas partículas. Entonces, para generar su modelo, lo que conecta es la difusión con la temperatura y la viscosidad y el tamaño de las pelotitas. Entonces, al generar ese modelo, va a tener un tamaño de las pelotitas suspendidas y utiliza el número de Avogadro, ese que nosotros vimos antes, de que en volúmenes iguales y presiones constantes, todos los gases se comportan igual. Ese número no se había determinado experimentalmente, había sido un cálculo que se había hecho. Son las únicas ecuaciones que voy a poner ahí, no voy a poner muchas. ¿Sí? Ahí se llegó a esta ecuación donde él encuentra que el coeficiente de difusión, este que está aquí, ¿sí?, se obtiene del desplazamiento cuadrático medio de la partícula que se está suspendida en el líquido. Entonces, para encontrar ese movimiento, va a relacionar esta ecuación, y este es el coeficiente de difusión, este que está aquí. Entonces tiene el coeficiente de viscosidad, el radio de la partícula, porque es grande, se puede medir, y entonces lo que hace con su modelo es decir, en un minuto las partículas suspendidas se van a desplazar 6 micras. ¿Se fijan? Eso es medible, las micras son medibles, y entonces menciona que si el desplazamiento, con esa medida de ese desplazamiento, entonces se puede calcular de manera experimental el número de Avogadro y saber cuántas partículas hay en un volumen determinado, en este caso de átomos o de moléculas, de lo que sea, ¿no? Entonces, y cuando lo publica dice, bueno, urge que alguien haga el experimento, porque él no sabía hacer experimentos. Entonces, este francés prepara estas partículas suspendidas de este material, de Cutabamba. Es un material que se usaba antes, que es venenoso, pero se usaba para pinturas, pero tenía unas partículas bien definidas. Entonces, como hacemos la mayoría de los investigadores, puso a un estudiante de doctorado a preparar el experimento. Y pues está en la información, entonces pues los utilizamos para que aprendan, pero además amplíen el conocimiento, ¿no? Y entonces ponía una especie de proyector de esta manera. ¿Sí? Ahorita es un experimento pues moderno, con una cámara y una computadora, pero él ponía un proyector y ponía a un estudiante de doctorado a que midiera los desplazamientos. Entonces ahí lo tenía, o sea, por meses y todos los días ahí, mídele y cuentan, mídele y vamos a ver cuánto se desplaza. Y vamos a ver si Einstein tiene razón, ¿no? Y entonces encontraron que las partículas que eran más pequeñitas, ¿sí?, como estas, tenían un movimiento más, más pesadas. A ver, ¿dónde estoy? Las de 0.5 micrones, que son estas, pues entonces tienen un movimiento diferente que estas y que estas, ¿sí? Unas se mueven más rápido en el tiempo que otras, ¿sí?, dependiendo qué tan pesadas son. Las más pesadas se mueven menos rápido, ¿sí? Bueno, es una gráfica para similar a la que encontró el estudiante de doctorado. De hecho, después dieron un premio Nobel por ese experimento, de la importancia que tiene. Entonces, con la teoría de Einstein y la medida del experimento, se calculó el número de Avogadro, que es aproximadamente 7 por 10 a la 23. Entonces, cualquier sustancia ahora se asocia con el número de Avogadro. Ahorita vamos a ver
cómo funciona. Pero entonces se está calculando ya de manera experimental, no de manera teórica. Después de esa evidencia experimental, entonces se acepta que los átomos existen. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tenemos un modelo que los predice, que su comportamiento, pero aparte un experimento que nos ayuda a medir su comportamiento, ¿sí? de manera indirecta. Entonces vamos a volver con Avogadro para que vean una vez cómo de manera actual utilizamos estos resultados. Si tenemos una temperatura y presión dadas, el volumen es proporcional, o sea, el volumen al número, dice aquí, de moles. Un mol de gas tiene 22.4 litros de gas. ¿Qué significa eso de mol? Como nosotros no podemos contar cosas pequeñas, entonces asociamos una medida con moles. O sea, si nosotros tenemos una docena de papas, es una docena. Pero si tenemos un mol, entonces lo asociamos con 7 por 10 a la 23 átomos, moléculas, o lo que sea, lo asociamos con el número de Avogadro. Entonces es una manera de contar, nada más. Y la palabra mol pues viene de moléculas, o sea, de manera histórica, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, entonces el número de Avogadro ya tiene un valor aceptado ahorita de 6. Bueno, ese valor de 10 a la 23. Como ven, es una gran cantidad de átomos, o de moléculas, o de iones, o de las cantidades que estén en un recipiente. Dicen que son más estrellas de las que hay en nuestra galaxia y a lo mejor en el universo. Hay más átomos en un mol que arenas en el mar. Entonces es una gran cantidad, 10 a la 23. ¿Sí? Entonces el número de moléculas o de átomos que existen en un mol de gas están relacionadas con ese número de Avogadro, ahora de esta manera. Este es el número que hay, este es el número de Avogadro, y estos son los moles. Y los moles empezamos de 1, 2, 3, los moles que sean. Pero cada mol, por ejemplo, para el hidrógeno, pues sería 1. Y así en la tabla periódica los vamos considerando, ¿no? Entonces la masa de un mol es igual a la masa atómica, pero en gramos. Entonces lo que tenemos ahora es que en la tabla periódica ya están acomodados los elementos, ya se habían acomodado, pero se habían acomodado desde el punto de vista de su comportamiento. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, sabemos que 1 gramo está aquí, se acomodaron desde el más ligero hasta el más pesado, ¿sí? Aquí ya se requieren 22 gramos de sodio para tener el mismo comportamiento en esa fila, ¿no? Entonces, le asociamos un mol aquí, pero este ya va a tener 6 y este ya va a tener 22. Y es una manera de contar átomos, ¿no? Entonces, si nosotros lo aplicamos a elementos, por ejemplo, en el sodio, vemos aquí el sodio, tiene 22.99, eso es lo que pesa. Entonces, un mol de sodio son 22.99 gramos y tiene 6 por 10 a la 23 átomos de sodio. Sí, porque lo estamos asociando con el número de Avogadro. Entonces, se fijan, ahorita ustedes van a ver un laboratorio de química y tiene una tabla periódica. ¿Por qué? Porque pueden contar átomos de una manera muy fácil. Nada más con una buena báscula de alta precisión y entonces cuentan átomos, ¿no? Igual para el calcio, está acomodado que tiene 40 gramos, entonces tiene los 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Para qué contar átomos? ¿Para qué contarlos? Ejemplo. Para saber sus constituyentes, porque si se fijan en la tabla periódica... Entonces en los químicos lo cuentan para mezclar... Para mezclar, para hacer ciertas sustancias y para saber, esto va a reaccionar con esto, esto no va a reaccionar. No es suficiente, hay no que es suficiente, más. ¿sí? Por ejemplo, si se encuentra o se diseña algún medicamento con diferentes sustancias, pues es importante saber cómo se van a mezclar los átomos, cuáles reaccionan y cuáles no.
Entonces quien diseña medicamentos dice, no, viene el químico y le dice, no, pues esto ni se va a poder hacer, ¿sí? Porque no es compatible. Entonces por eso es la importancia, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Y si lo queremos hacer en compuestos, pues entonces lo hacemos igual, ¿no? El hidrógeno, o sea, un mol de agua, pues está en el hidrógeno, que es 1 gramo, pero el oxígeno son, vamos a ver el oxígeno, ¿dónde está el oxígeno aquí? Acá son casi 16 gramos. Entonces van a reaccionar esos 16, como son 2 átomos de hidrógeno los que reaccionan con uno de oxígeno, entonces son 16 y uno son 18. Entonces si ustedes tienen 18 gramos de agua, entonces ahí tienen 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces ustedes ya se pueden ir bien contentos si quieren y decir, ay, tengo aquí 1 litro de agua y además les puedo contar los átomos o las moléculas. Sí, porque es muy fácil contarlos ya. Una vez que esa es la trascendencia de una vez que se hace el experimento, se tiene la evidencia de los átomos y las relaciones químicas para ello. Para tener el mismo número de átomos, entonces es distinto el gramaje. Sí. Sí, por eso cuando mezclaban ciertos gramos, siempre tenían excedentes. ¿Se acuerdan en la primera lámina que ponían? Y le ponían más del otro, pero siempre daba el mismo compuesto y luego tenían un excedente. ¿Sí? Porque nada más lo hacen en partes enteras. O sea, eso era una evidencia indirecta de que había átomos, pero no había evidencia experimental de su existencia. ¿Sí? De que había cosas pequeñas que se mezclaban de diferente forma. Entonces, ¿se pueden ver los átomos? Pues ahora sabemos que un átomo es 10 a la menos 10 de 1 metro. Entonces estamos hasta acá, lo que se conoce como Armstrong. ¿Sí? Tenemos milímetros, micras, nanómetros y ya Armstrongs. Entonces, un átomo mide aproximadamente, pues, de 1 a 2 Armstrong, ya de estos. Ahora ya se han medido, una vez que se encontraron, pues empezaron a hacer experimentos para ver cómo era el comportamiento, para medirlos, y se hicieron esos experimentos y ya se pudieron medir. Un cabello humano tiene alrededor de 70 micras, o sea, de estas tiene 70, aquí 7, pero caben alrededor de 700,000 átomos, o sea, de estos, uno tras otro, si los pusiéramos uno tras otro. Y de hecho están formados así. Nuestro cabello tiene un conjunto de átomos que se van formando ahí. Entonces, si a ustedes les preguntan que vamos a ver un átomo, pues jamás lo vamos a ver. ¿Sí? Porque nuestro detector no nos permite verlos, ¿no? De hecho, aquí tienen un Armstrong, aquí tienen un átomo. Esto es nuestro ADN, es del orden de nanómetro. Pues tampoco los podemos ver, nuestro ADN. Las proteínas, 10 nanómetros, aún tampoco las proteínas las vemos, aunque nos las comemos. Bueno, nos comemos átomos también, y son energéticos, nos dan energía. Aquí ya podemos ver las células, micrones, con ayuda de microscopios ópticos. Con ayuda de microscopios electrónicos, sí podemos ver hasta aquí. El orden de nanómetros. El orden de Armstrong es un poco más complicado. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos verlos también? Pues con ayuda de microscopios, por ejemplo, el de barrido electrónico de fuerza atómica, que esos tienen una sonda especial. Ahorita vamos a ver uno. O sea, lo ven ahí medio complicado, pero su función es tener una puntita y en la última puntita tener un átomo y ir probando la superficie. Y de esa manera vemos cómo están los constituyentes, haciendo cambios de voltaje. ¿Sí? Y de esa manera, aprovechando que las superficies conductoras, se emplea ese que se llama microscopio de fuerza atómica. Y así es como se ven en un microscopio.
en un microscopio de transmisión. Este lo obtuvieron en la Universidad de Berkeley. Ahí son átomos de carbono, que son estos amarillos, están ahí, y hacen como hexágonos. Y es una manera de verlos, ¿no? Si ustedes ven aquí, estos son átomos de carbono y esos son como huecos, nada más, así están entrelazados. ¿Sí? Más o menos, es como los ve un microscopio electrónico de transmisión. Eso es como los ven los de fuerza atómica, los ven de esta manera. O sea, con la superficie, cambios de voltaje, van midiendo la superficie y se van definiendo cómo es su comportamiento. ¿Son los azules? Sí. Estos aquí forman enlaces químicos, pues están entrelazados. Entonces, en realidad, una vez que se enlaza un átomo con otro átomo, se hace una molécula. Y eso los hizo la IBM, de esa imagen, con ese aparato que está ahí de fuerza atómica. Bueno, y el comercial, nosotros en física de materiales trabajamos a nivel de nanómetros con diferentes materiales. Aquí tenemos para fijar películas delgadas y ahí es como vemos nosotros los constituyentes con un microscopio de transmisión, diferentes materiales. Aquí también cómo se comportan, ¿no? Y eso es lo que hacemos ahí en el grupo de materiales. Sí, para si alguno de ustedes nos quiere visitar. Y ahí es como trabajamos hasta a nivel de nanopartículas. ¿Sí? Y pues todos los que quieran venir, ahí tienen espacio en el nanomundo. ¿Sí? Ahora sí, preguntas. Ahora, después el átomo generó modelos más complicados. De hecho, la imagen que tienen ustedes ahí donde se anunció la plática, ese es un modelo cuántico de átomo, donde las regiones que están iluminadas son regiones de probabilidad de cómo se mueven los electrones alrededor de los átomos. Ahora ya sabemos mucho más desde el punto de vista cuántico. Bueno.